Su nombre, usted sabe, está en la lista de los posibles compañeros de Trump para la vicepresidencia. ¿Usted ha hablado con la campaña de Trump? No, nunca he hablado con ellos sobre esto. Yo leo lo mismo. Yo pasé lo mismo en el año 2012 con lo de Romney, la especulación, y eso es natural porque se ha acabado las campañas primarias. Lo próximo que va a pasar son las convenciones y, bueno, obviamente un debate también. Y entonces hay personas que se dedican, ¿no?, a darle cobertura a la política. Entonces tienen que darle cobertura a algo y naturalmente va a escoger a alguien. Yo no he hablado con ellos sobre eso. Veremos lo que él decide. Obviamente sería un enorme honor si se me ofrece, pero hasta este punto no he tenido esas conversaciones con ellos. Veremos lo que pasa, ¿no? Él tiene muchas personas muy calificadas que también pueden entrar en ese espacio y veremos qué decisión hace. Pero a usted sí le gustaría. Bueno, lo que se trata es que si a uno tiene la oportunidad de servir en este país como vicepresidente de los Estados Unidos, es un honor que lo consideren, ¿no? Y a la misma vez una gran oportunidad de seguir sirviendo. Obviamente yo estoy contento en mi función en el Senado, pero tener la posibilidad de ser parte del ramo ejecutivo es algo que uno tiene que considerar muy seriamente. Obviamente eso también, pero eso no depende de mí, ¿no? Depende, la decisión no es mía, así que veremos lo que pasa. Pero lo bueno que yo creo como republicano que tenemos una lista de más de 10 personas, 15 personas, que pudiesen ser gran candidatos también y al final yo creo que va a ser una buena decisión, veremos cuál va a ser. ¿Qué ventajas cree que tendría usted sobre otros candidatos? Yo no he pensado como ventaja, ¿no? Yo obviamente he trabajado mucho en los temas de lo que es en el extranjero, de relaciones en el extranjero, lo que es la seguridad nacional, pero en fin, el vicepresidente no es un copresidente, no es un segundo presidente, es solamente un presidente y la función del vicepresidente es estar preparado para, si Dios no quiera, pasa cualquier cosa, poder funcionar en esa posición y tener una relación con el presidente para poder darle consejos. Si el vicepresidente no está de acuerdo con el presidente sobre algo, eso nunca debe ser público, eso debe ser algo que se discuta a nivel de presidente, vicepresidente, ni delante del equipo de trabajo, porque esa división es negativo para el país. Pero yo, como he dicho, yo no estoy abogando porque sea a mí, yo creo que hay otras personas que puedan llenar esa función también, así, pero la decisión le corresponde a él, ¿no?, como candidato y veremos lo que decida. ¿Cómo cambió su relación con Trump? Porque usted dijo que era un peligro, él le dijo Little Marco. Sí. ¿Cómo se dio esa transición? Es como preguntarle a un boxeador por qué le dio un piñazo al contrario. Estábamos en una contienda, yo no lo conocía, yo lo conocía por lo que era en la prensa, lo que era era persona famosa, ¿no? Pero yo realmente no lo conocía a nivel personal y realmente nunca tuvimos una relación negativa a nivel personal, incluso durante el medio de la campaña. Y en ese momento, campaña sí estuvo tenso. Sí, a nivel, pero en fin, hablábamos, por ejemplo, antes de los debates y lo demás, y incluso... Pero eso fue una contienda. En las contiendas siempre ocurre eso. O sea, le diré que Kamala Harris también tuvo palabras muy fuertes para Joe Biden y Hillary Clinton y Barack Obama tampoco tuvieron una contienda bastante difícil y al final del día ella fue secretaria de Estado bajo él. Pero eso se termina. Los votantes, los votantes escogieron a Donald Trump como candidato republicano. Él gana la presidencia y trabajamos muy acerca en temas de gran importancia. Por ejemplo, el plan de PPP que ayudó a los pequeños comerciantes que iban a cerrar en este país, porque no había actividad económica. El gobierno había cerrado en muchos lugares con la pandemia. Eso salvó a millones de pequeñas empresas. A la misma vez trabajamos juntos en lo que era el Child Tax Credit para familias trabajadoras, aumentando eso, y que su hija fue muy clave en eso también. Y en los temas de América Latina, sea Cuba, Venezuela. Incluso llegamos a un momento en que una gran mayoría de los países democráticos de la región se habían unido bajo el grupo de Lima para darle frente a la amenaza que representa Maduro y su narcoterrorismo. Y que el liderazgo de Donald Trump fue clave en todo eso. Así que esa relación de trabajo juntos, que llegué a respetar su habilidad de escuchar y de aprender, especialmente sobre temas que como hombre de negocio realmente nunca había tratado antes. Si esto se da, usted sería el primer vicepresidente latino en la historia de Estados Unidos. Pero ¿cómo cambiaría la vida de los latinos con usted como vicepresidente? Bueno, yo creo que yo siempre pienso que la primera cosa que hay que ver es cómo cambiaría la vida de los americanos, lo cual hispanoamericanos, latinos son americanos, pagan los mismos impuestos, viven en las mismas ciudades, sus hijos van a las mismas escuelas, sufren de la inflación, sufren de todo lo que está sufriendo el país. Obviamente estamos orgullosos, ¿no?, de nuestras raíces y nuestra cultura, pero a la misma vez aceptamos y entendemos que somos parte de este país. Así que, en fin, yo no sé nada que sea bueno para Estados Unidos, que no sea bueno para americanos hispanos, que no sea bueno para los americanos que son latinos. Y así siempre lo he pensado. Ahora, lo que sí te puedo decir es que comunidades hispanas en este país son en su gran porcentaje familias trabajadoras. No te quiere decir que no hay personas de gran empresa, no hay personas millonarias,
pero la gran mayoría, por ejemplo, de las personas que yo me he criado son personas que trabajan, son personas que han sufrido mucho en estos cambios económicos que ha llevado a cabo ambos partidos, de mandar trabajo al extranjero, de cerrar factorías, todo lo que ha sido la globalización de la economía, que le ha hecho gran daño a las familias trabajadoras, que hoy en día están enfrentando altos costos, pagos y sueldos que no han aumentado con la cantidad de los costos, crimen, que es una cosa que preocupa a todos, esta misma ciudad de Washington, una ciudad que se ha convertido en una ciudad muy peligrosa, y también son afectados por todo lo que pasa en el extranjero, todo lo que pasa en este país. Ayer mismo, estamos grabando aquí, pero ayer mismo arrestaron a 7 o 8 individuos con vínculos a ISIS dentro del país. Esas personas explotan una bomba y matan al que esté ahí, incluso a hispanos. Así que todos esos son temas que de enorme importancia para nuestra comunidad. El expresidente Trump ha dicho que los inmigrantes envenenan la sangre del país. ¿Se puede ganar el voto latino con ese tipo de declaraciones? Bueno, para empezar, yo creo que él habla de esa manera y de esa figura. Era una persona que ha tenido hispanos en su gabinete, en su equipo de trabajo. Está considerando uno, como dice la prensa, para ser vicepresidente. Ha tenido enlaces muy fuertes con la comunidad. Segundo, es un error pensar que la inmigración que está entrando en este país es solamente de América Latina, es de toda parte del mundo. Y yo creo que cuando él habla de esa manera, lo que está diciendo es que esto es un peligro para el país. No está hablando de manera de étnica ni manera de raza. Está hablando de que ningún país puede tolerar 10, 11 millones de personas a través de 2, 3 años y medio de manera irregular, descontrolada, un caos completo a través de una frontera. Ningún país lo permite. Pero está diciendo que envenenan la sangre de un país. Sí, pero no, eso es una figura que él usa, es un dicho que él utiliza, pero no tiene nada que ver con la raza, ni tiene nada que ver con eso, porque al final del día lo que estamos hablando él está hablando del país, no de la población, de que el país se ve amenazado por esta entrada de personas que incluso incluye criminales y terroristas, ahora sabemos. Sí, lo que pasa es que los latinos, si usted sabe, somos migrantes o hijos de inmigrantes o nietos de migrantes. ¿Se puede ganar el voto latino así, usted cree? Pero que yo creo que las comunidades que han sido más afectadas por esta inmigración sin control ha sido las comunidades de gran poblaciones hispanas. Las personas cuando entran, por ejemplo, si vienen de América Latina, se van a mudar a donde hay comunidades latinas, en Nueva York, en Miami-Dade County, donde vivo yo, las escuelas se han llenado, ¿no? Por niños que han llegado aquí, en Chicago, en Los Ángeles, en fin, en Arizona, en gran parte de Texas. Estas son comunidades, los hospitales, las carreteras, las escuelas, todos los servicios públicos se ven bajo el peso de esta enorme cantidad de personas entrando, traídos que han venido, porque esta administración de Biden y Kamala Harris ha creado un incentivo para que personas vengan aquí. Y los que más han beneficiado de todo esto son los carteles que se dedican a abusar de esos inmigrantes, a mentirles en muchos casos y a traerlos aquí, a abusar de ellos en ese camino a la misma vez, y incluso dentro de este propio país. Usted ha dicho que las acciones ejecutivas o la acción ejecutiva que firmó Biden hace unos días en la frontera es una broma. Es una broma. ¿Por qué? Pues primero porque realmente no aplica, si vamos a asumir que él la va a aplicar 100%, todavía estamos hablando de 200, 300,000 personas que van a entrar de manera ilegal al país. Segundo, eso no incluye a toda una categoría de personas bajo el parol y todo lo demás. Tercero, existe la real posibilidad que a través de este proceso que están hablando de asilo, le pueden también quitar los cargos a las personas que ya tienen aquí, ya sabemos que lo han hecho, eso no cambia eso en nada. Una persona que está pidiendo asilo, se le niega el asilo, pero el caso se quita de la corte y esa persona está aquí viviendo en un estado de limbo, pero no en un estado de deportación. Entonces estás creando un incentivo para que vengan más personas. Las personas vienen porque piensan que van a poder entrar y se van a poder quedar, y eso es lo que está trayendo personas. Esto no cambia en nada. Pero en el fondo también tiene muchas similitudes con algunas políticas que intentó aplicar Trump, ¿no? Y parte de la misma acta de inmigración y nacionalidad para frenar a algunos migrantes y que no puedan solicitar asilo. Pero eso ya estaba frenado. Él lo que hizo cuando... Pero es lo mismo que quiso hacer Trump, ¿no? No, ni es parecido, porque por ejemplo, cuando él toma posición en enero, en el primer mes que él está en función, casi más de 90 acciones ejecutivas, eliminando todo lo que hizo Trump. Y desde ese momento es que vemos el incremento masivo en las personas entrando. Pero esta acción ejecutiva concretamente... Es un pequeño porcentaje de esas 90 que él quitó. Al final del día, todavía, todos los días,
bajo lo que él está haciendo todos los días, se van a presentar personas en la frontera, se van a entregar y van a ser puestos en libertad. Y eso va a crear un incentivo para que vengan más personas. Eso simplemente se riega por todas las partes del mundo. No estamos hablando solamente de América Latina, están viniendo de todas partes del mundo a nuestra frontera. Y tercero, le diré que este es un presidente que por más de 2 años y medio negó que había una crisis en la frontera. Él decía que en la frontera no había crisis. Lo negaban, 100%. Creo que ahora, por las encuestas y el impacto que ha tenido, han tratado de agilitar y hacer algunas cosas que, en mi opinión, son básicamente simbólicas, no cambian, en fin, la percepción y la realidad, que si una persona hoy llega a la frontera de Estados Unidos y se entrega, tienen un gran porcentaje de posibilidad que se puedan quedar y eso va a crear que más personas vengan. Muchas veces esa persona está huyendo de peligros reales, de dictaduras reales, como la de Venezuela, como la de su Cuba. Y las políticas más estrictas les afectan también a ellos. Yo lo entiendo. ¿Se puede estar en contra de esos regímenes y también no brindar apoyo a quienes huyen? Bueno, yo le diré 2 cosas. Primero, entiendo 100% lo que me estás hablando de eso y lo sé de casos reales que todos los días entran por mi oficina. Lo que te diré es que al final del día este país no puede asumir a todas las personas del mundo que están pidiendo asilo. Yo no niego que estas personas puedan pedir asilo en otros lugares, pero es que ningún país del mundo puede asumir la responsabilidad de todas las personas del mundo que quieran mudarse. Porque si fuese así, más de 100 millones de personas se mudarán aquí. Entonces, ¿qué tiene que hacerse? ¿Qué cree usted que es justo que se aplique en la Hay que regresar a un proceso en el cual las personas no tienen un incentivo para entrar al país. Y es lamentable, pero eso lo tenemos para todos. Mira, si uno inscribe a un hijo en la escuela, por muy bueno que sea la escuela, tiene un límite en la cantidad de personas que caben en esa escuela, aunque ellos quieran ayudar a una escuela religiosa. Tú no te puedes aparecer ahí un día y decir, yo estoy aquí y estoy insistiendo que dejen a que mi hijo entre. No existe cupo. Todos los países tienen límites y todos los países del mundo tienen leyes migratorias. Y este país las tiene que tener, las tiene y hay que enforzarlas. Si no vas a enforzar las leyes, no tienes leyes. Y lo que estás creando es una situación en cual millones de personas están viniendo a este país, en muchos casos entregándose y pagándole a estos carteles que se dedican a todo esto, que abusan de estas personas, y una crisis dentro del país también, que ningún país puede asumir el costo de lo que hemos visto. 10, 11 millones de personas, que si sigue a este paso vamos a llegar a 15. Ahora, usted ha dicho también que está de acuerdo con las deportaciones masivas que propone el expresidente. Bueno, eso es la ley de los Estados Unidos. La ley de los Estados Unidos dice Pero es que antes decía que no era práctico, que era incluso difícil de aplicar, lo dijo. Correcto. ¿Y por qué ahora sí? Bueno, en aquel entonces estábamos hablando de un caso muy distinto. En aquel entonces se hablaba de 10 o 11 millones de personas que habían estado aquí más de una década y media, que sabíamos bien quién era porque habían estado aquí por mucho tiempo, y mi pensamiento fue, vamos a buscar un proceso para esas personas que no son criminales, pero a la misma vez, junto con eso, vamos a hacer algo para que esto nunca ocurra de nuevo. Ahora, encima de esos 11 millones, tenemos en los últimos años 9 o 10 millones más encima de eso. Ya es un problema masivo, ya es un problema completamente distinto, es el doble y sigue incrementando todos los días. Y lo hemos visto, hemos visto en Nueva York, lo hemos visto en Denver, lo hemos visto en todas estas ciudades que están pidiendo ayuda federal para costear el peso que le ha caído encima. Es muy distinto la Pero situación. entre más haya, ¿no lo hace más difícil? Más a su favor en el punto que tenía usted en 2015-2016. No es práctico sacar a tantas personas. Yo ¿De creo dónde que salen los recursos? ¿Cómo le van a aquí hacer? todo empieza con enforzar las leyes. Las leyes de este país no son complicadas. Las leyes de este país dicen lo siguiente: estas son las personas que tienen derecho a entrar a Estados Unidos, y este es el proceso. Y si no estás en esa lista, la ley dice que tienen que detenerte hasta que sean puestos en libertad. Siempre han habido excepciones, siempre han existido, pero este presidente ha convertido las excepciones en las reglas. Ahora eso es lo que se utiliza para el 80 o 90% de las personas que entran. Entonces eso no solamente crea un problema con las personas que ya están aquí, eso crea el problema que ahora crea un incentivo para que vengan más personas. Esto no lo digo yo por teoría, yo las conozco, yo hablo con las personas y me dicen, sí, ¿cómo que no? Yo vine porque mi hermano me llamó y me dijo que hiciera esto y esto y esto, y le mandara este dinero por Zelle a fulano de tal. Entré por Nicaragua, sin visa, de Nicaragua a Estados Unidos, me entregué en manos de un grupo que me llevó hasta la frontera y estoy en el país. Y cada vez que alguien hace eso, ellos llaman, dejan saber y más personas vienen. Hay que cortar eso, y creo que parte de eso es quitar los incentivos. Si las personas piensan que pueden venir y se van a poder quedar, van a venir más personas, y nosotros no podemos tener 10 millones de personas más. ¿Hasta cuándo? Aquí tiene que haber un control. Al final del día todos los países del mundo tienen control migratorio, tenemos que tenerlo también. Déjeme preguntarle sobre el juicio a Trump. Usted dijo, bueno, ¿cuál de ellos? Bueno, el último en el que acaba de haber ya una
una condena. Usted ha dicho que es un espectáculo. Es un espectáculo. ¿Qué es lo que se ve en países comunistas? Sin duda. Poner en duda el sistema judicial, deslegitimarlo, ¿no es también lo que se ve en países comunistas y totalitarios? Bueno, dos cosas. Primero, yo te diré que las personas que hacen eso a diario es los demócratas que critican a la Corte Suprema constantemente, porque no les gusta la mayoría que tiene. Critican a la jueza federal en la Florida que tiene el caso de Trump, constantemente criticándola, así que ellos son lo que hacen. En este caso específico hay detalles muy clave. El juez, una persona que donó dinero y apoyó un esfuerzo en contra de Trump y en contra de los republicanos hace solamente 4 años, por número uno. Su hija trabaja en campañas electorales demócratas, incluso campañas que estaban recaudando fondos utilizando el juicio. Número 3, los cargos que se le pusieron son cargos sin precedentes. ¿Okay? Aquí se trata de cargos que básicamente se vencen después de 5 años y se trata de cómo caracterizaron un cheque que escribieron. Pero este fiscal que aspiró a la fiscalía prometiendo que iba a encarcelar a Trump, lo juntó con un delito llamado delito de parte a nivel federal que el gobierno federal nunca lo aplicó. Incluso el gobierno federal no le presentó cargos a Trump sobre eso. Juntó esas dos cosas y entonces este juez le dio instrucciones a los jurados que no tenían que estar de acuerdo cuál era el crimen. Mientras que todos estaban de acuerdo que había un crimen, podían dividirse entre 3 diferentes crímenes. Eso no tiene precedentes. Senador Hunter Biden, el hijo del presidente, también fue encontrado culpable por un caso que llevó el Departamento de Justicia del presidente. Okay. Bueno, primero yo creo que es muy triste y lamentable. Le diré que yo no me he concentrado mucho en eso porque nadie celebra el sufrimiento de una familia. Ese es un caso, al yo conocerlo, pero muy distinto a este caso. Es evidencia de que la justicia funciona para los dos lados. Le diré que si el juez, en el caso de Hunter Biden, es un juez que le estaba donando dinero a Donald Trump en contra de Biden, lo hubieran quitado del caso. Así que por ahí empezamos. Culpable, ¿no? Pero segundo, el delito es muy claro en ese caso. Y es muy lamentable. Yo no celebro eso porque realmente eso es el sufrimiento de una familia. Yo no creo que debemos celebrar eso. Yo no estoy de acuerdo de celebrar ese tipo de cosas. Es muy triste. Pero le diré lo siguiente. El caso era un caso muy clave. Él mintió en una aplicación que hizo. Incluso la fiscalía trató de hacer un acuerdo con él. Fue la jueza que no lo aceptó. Pero trataron de hacer un tratado con él sobre este caso porque él estaba bajo el uso de droga y aplicó para una arma. Sí. Y eso es muy distinto a lo que estamos hablando. Eso sí tiene precedente, aunque no es muy común. No es nada común tampoco. Pero también fue a juicio porque la jueza no aceptó el arreglo que habían hecho la fiscalía. Sí. Trataron de hacer un arreglo con él. Sí, pero le diré que encima de eso es muy distinto a un caso en Nueva York con una teoría legal que jamás en la historia de este país se le ha aplicado a ninguna persona, en ningún estado, en ninguna jurisdicción. Completamente distintos los dos casos. Y obviamente un candidato que encima de todo eso lo tuvieron encerrado en una corte por 6 semanas en vez de estar en campaña. Y no poder hablar sobre el caso mientras lo que estaban testificando en contra de él podían decir lo que le daba la gana. Tengo 2 preguntas más por usted. ¿Por qué no quiere comprometerse a respetar o reconocer los resultados de las elecciones de 2024? Bueno, yo respeto los resultados de las elecciones, siempre los he respetado, incluso en mis propias. Lo que yo siempre he dicho es que si hay problemas en esa elección, el que pierda va a ir a la Corte. Los demócratas lo han hecho también. En el año 2018... Pero ya la Corte está dentro de las reglas. Correcto. Y cuestionar... Pero no reconocer la derrota. Bueno, pero por ejemplo, cuando los demócratas pierden un escaño en Georgia o en la Florida, lo primero que dicen es esto es por discriminación, porque le están pidiendo licencia y eso discrimina en contra de los afroamericanos, los hispanos. Una cosa ridícula. Lo han hecho. Son los demócratas que se negaron a aceptar que Donald Trump era legítimo. En el 2016... dijeron que fue instalado por los rusos. Hillary Clinton incluso fue a la juramentación de Trump. Pero Hillary Clinton es la primera que se ha dedicado a decir en varias ocasiones que le robaron la elección. Entonces, en fin, lo que yo le diré es que si en esa elección hay problemas, vamos a suponer que un Estado no aplica bien las leyes y permite que voten personas que no estaban dispuestas a votar porque votaron tarde, porque no llenaron bien la planilla, lo que sea, los abogados demócratas van a estar peleando y los políticos demócratas van a estar cuestionando ese resultado. Así que lo importante es tener una elección que se cumplan las leyes electorales. Y si se cumplen las leyes electorales, entonces va a ganar quien gana. Pero si no, como en el 2020, que muchos estados ignoraron sus leyes electorales por raíces y la excusa de COVID. Más de 50 jueces regresaron las impugnaciones de la campaña de Trump. Vieron que no había un fraude sistemático. Pero es que esto no se trata de fraude sistemático, eso se trata de ignorar las leyes.
de esa propia jurisdicción, donde se le estaban, por ejemplo, permitiendo una votación masiva por correo, que en algunos de esos estados no era permitido por ley. No cumplieron con las leyes, ignoraron las leyes con la excusa de COVID, y eso siempre va a llegar a dudas sobre si la ley se aplicó justamente o no a ventaja de un candidato sobre el otro. Eso, déjenme planteárselo así. Una vez se pasen por todas estas impugnaciones en tribunales, ¿usted va a reconocer los resultados? Si se cumplen todas las leyes electorales de los varios estados, si los estados siguen sus propias leyes como están escritas, el que gana, ganó. Si no cumplen con yo voy a criticar eso. Y si hay evidencia que al no cumplir sus leyes pudo haber tenido un impacto sobre las elecciones, sea quien sea, demócrata o republicano, el que pierda va a llevar eso a la corte y se va a quejar a nivel público. Y de esas cosas hay que hablar. Porque yo en la Florida hemos tenido, me acuerdo en el año 2000, sí, donde habían personas cuestionando si la boleta, si se debe contar esto o se no debe contar lo otro. Y tuvimos que clarificar nuestras leyes electorales en la Florida para prevenir que eso ocurriera de nuevo. En muchos estados han ignorado sus leyes. Y si lo ignoran de nuevo, vamos a criticarlo de nuevo. Y si pierden los demócratas, van a ser ellos que van a estar cuestionando el resultado. Las leyes hay que cumplirlas. ¿Qué esperas de los próximos debates? ¿Vienen dos? Bueno, no sé lo que esperar, porque obviamente por dos cosas. Primero, no va a haber audiencia, va a ser muy inusual, ¿no? Porque son debates que no va a haber audiencia, que siempre, aunque le dicen que no digan nada, siempre la audiencia se pronuncia. Y yo creo que es una cosa, y te lo digo no por burlarme por él, sino porque es algo bien legítimo. Todos hemos visto con nuestros propios ojos que el presidente Biden no es la misma persona que era hace 4 o 8 años. Veremos si puede sostener 90 minutos en un debate. ¿Debe haber más debates? ¿Más de 2? Bueno, eso es lo que han acordado. Yo me imagino que Trump hace 10 si se lo dan. Yo creo que Biden son los que han limitado la cantidad de debates que quieren. Y incluso querían uno antes de la convención, que es inusual, pero bueno, Trump va a participar en eso. Un debate con temas sobre los latinos, senador. Bueno, no sé si un debate sobre temas sobre los latinos. Yo creo que un debate en una cadena que obviamente ninguno de los 3 candidatos que se conocen en este momento hablan el español, así que no sería justo pedir que hagan el debate en español, pero que se le dé la respuesta para que las personas que reciben su información en el español puedan entenderlo, y yo no tengo problema con eso. Yo no creo que un debate nunca se debe hacer a base de una comunidad u otra. Yo creo que al final del día yo sigo pensando, y te lo digo, aquí no hay misterio, yo soy latino, mi esposa es latina, de descendencia colombiana, soy de Miami, donde todos mis vecinos son latinos, pero yo no creo que debemos ser un país que tiene un debate para un grupo, porque si no todos los grupos van a querer su propio debate. ¿Cuántos debates vamos a tener? Pero el voto latino va a ser clave en esta elección. Sí, pero todos los votos son clave. Y le diré, en fin, no es que no sea importante, pero yo creo que también es un insulto pensar que la comunidad latina no pueda ver un debate y no llevarse de ese debate lo importante para su familia. Al final del día, lo número uno que van a tener en mente es la economía, la seguridad nacional, la inflación, el costo de la vida. Eso aplica a todos, incluso a los hispanos. Ahora, yo no tengo problema con que dentro de ese debate se le pregunte algo sobre América Latina o se hable un poco sobre los temas que tenemos en nuestro hemisferio. Yo creo que eso es lógico que lo pregunten, y lo deben preguntar porque tiene un impacto directo sobre el tema migratorio que estamos enfrentando y las amenazas a nuestra seguridad nacional también. Y recientemente la Oficina de Protección de Aduanas y Protección Fronteriza incluyó a la organización criminal del Tren de Aragua entre la lista de pandillas. Si usted ha puesto el dedo en este tema, ¿pero es suficiente? Bueno, hay que hacer más y hay que aprender más sobre eso, pero me alegro que aunque sea están reconociendo esta amenaza. Mira, hace 1 año y medio que la comunidad venezolana me estaba hablando ya de esto. Y yo no sabía porque no tenía manera de comprobarlo, ¿no? Pero este es un grupo que se escapó, salió de Venezuela, empezó a cometer crímenes en Ecuador, en Perú, en diferentes países, y ahora ha llegado acá y lo estamos viendo. Y hace 1 año y medio que me vienen advirtiendo. Y yo le digo a las personas, estas personas están cometiendo delitos, no porque son venezolanos. Están cometiendo delitos porque son pandilleros, son criminales, son delincuentes. Lo eran en Venezuela y lo son aquí también. Lo único que piensa, hasta cierto punto, y no tengo evidencia, ¿no? Pero hay que pensar porque tiene precedente, que si la administración, lo que está haciendo el régimen de Maduro en algún caso es creando un flujo de personas que son pandilleras para que entren a este país y hagan daño, porque eso ya tiene su maestro, Fidel Castro hizo eso durante el Mariel. Pero es preocupante y tenemos que aprender más sobre eso. Si tú vas a aceptar 9 o 10 millones de personas, dentro de eso siempre va a haber un porcentaje que son criminales, desafortunadamente, y eso incluye este Tren de Aragua. Bien, le agradezco mucho, senador. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros.